Buenas tardes. El día de hoy queremos traer a colación un tema bastante polémico en la sociedad colombiana, como lo es la realidad que se vive en las cárceles y los centros penitenciarios, en especial todo lo que va relacionado con el tema de vulneración de derechos fundamentales de esta población que está privada de la libertad. Es indispensable para desarrollar este tema determinar los planes que tiene el gobierno nacional, ya sea a inmediato, corto, mediano plazo, frente como a la contraria de la Constitución en los establecimientos de reclusión en Colombia. Una situación crítica por la que atraviesan los centros de reclusión colombianos. Realmente no es una novedad esto que pasa. Esto se viene presentando desde el año de 1995, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario revela cifras alarmantes del crecimiento desmesurado de la población privada de la libertad. Esto trae consecuencias como lo es problemas de hacinamiento, problemas de alimentación, salubridad, y no menos importante o no menos grave, todo el tema de llevar a cabo los programas de resocialización. Honorable Corte Constitucional, respecto a esta problemática sobre la que nos estamos pronunciando hoy, lleva más o menos 2 décadas pronunciándose al respecto, identificando factores que implican un estado de cosas inconstitucionales. Podemos iniciar nombrando la vulneración masiva de derechos fundamentales a un grupo determinado de personas. Como segundo aspecto, podemos deducir, determinar y observar la omisión por parte de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, como lo es garantizar los mínimos constitucionales dentro de una sociedad para ese grupo de personas. Como tercero está la adopción de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar los derechos fundamentales. Otro aspecto muy importante que podemos nombrar acá es la existencia real de un problema social que requiere la intervención en conjunta, ¿sí? En conjunto del gobierno nacional para coordinar así acciones y recursos que demande el esfuerzo humano y presupuestal para superar el estado de las cosas inconstitucionales. En este caso, hablando en concreto, la crisis centros penitenciarios y carcelarios del país. Esto, la Corte advierte una necesidad de establecer metas muy precisas, como que reflejen los avances en la protección de los derechos constitucionales, pues el Estado es quien debe dar la garantía de esta protección. Eh, la Corte dice que se deben desplegar como los instrumentos que sean necesarios para esta protección. Bueno, como se puede realmente observar, hay una problemática grandísima frente a este tema que claro que a nosotros como Estado colombiano nos aqueja desde hace varias décadas. Aún así, sin lograr aún pues la superación de todas estas crisis de las que se habla, pese a los grandes esfuerzos humanos y presupuestales por parte del gobierno nacional. El presente artículo que vamos a trabajar busca de alguna manera como relacionar, resaltar, conectar todos los papeles importantes que ha desempeñado el Ministerio de Justicia como cabeza líder del sector de justicia. Eh, Está también la Defensoría del Pueblo, está el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, está temas como revistas que han salido sobre el tema, junto con ello informes que ha presentado el IMPEC. Junto con lo anterior, va también como todo lo relacionado. Con respecto a la crisis del Estado social, voy a hablar un poco de los antecedentes. En primer lugar, es importante resaltar que en la Constitución de 1886 el reconocimiento de derechos fundamentales era inexistente. Sin embargo, con la Constitución de 1991 se establece que Colombia es un Estado social de derecho, en donde priman los derechos fundamentales, se reconocen libertades y la dignidad es el pilar del Estado. Surgen mecanismos de protección de los derechos fundamentales, como es el caso de la tutela. Y ahí
surgen también pronunciamientos de la Corte por medio de sentencias históricas, como es el caso del mínimo vital, derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la vida y demás. Con respecto a la crisis del Estado social desde la perspectiva de los privados de la libertad, podemos hacer énfasis en que para enero de 2016 Colombia tenía un hacinamiento del 54.9%. Con ello se presentaba tanto la vulneración de la dignidad humana de los reclusos como de otros derechos fundamentales, y esta situación se presenta después de la sentencia T-153 del 98 y T-388 de 2013, en las que la Corte Constitucional se pronuncia sobre la vulneración de los derechos humanos de los privados de la libertad y la necesidad de tomar medidas que permitan garantizar los mismos. Si bien con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 se buscaba de alguna forma mitigar el hacinamiento, puesto que esta normativa permite la flexibilización de la detención preventiva y implementa una justicia premial que otorga oportunidades de negociación, disminución de penas en caso de aceptación, pues ello no se da así, puesto que la pobre respuesta estatal ante la delincuencia, pero una respuesta no punitiva, no conlleva a que se mejore esta situación. La Corte Suprema de Justicia ha considerado que Colombia no cuenta con una política criminal clara, pero sí parece que de alguna forma busca exagerar cualquier problemática que se presenta con el aumento de penas. En segundo lugar, pues no se establecen medidas preventivas ligadas al trabajo social. Al contrario, se busca como endurecer las penas y ello lo que conlleva es a una crisis en el Estado social debido al hacinamiento que se produce en los establecimientos carcelarios. Es importante resaltar que la dignidad humana es el reconocimiento que tiene toda persona humana por el hecho de ser persona y es merecedora de un respeto especial. En este caso, pues para describir la violación de derechos fundamentales de la población carcelaria, se tiene que la dignidad humana es un valor constitucional. Con respecto a ello, la sentencia 153 del 98 sostiene que tanto el derecho a la dignidad humana como el derecho de no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de las estructuras físicas y de los servicios públicos que se presentan en los establecimientos carcelarios. Hasta el momento no se han implementado mecanismos que solucionen la problemática, lo que nos mantiene en una crisis del Estado social. La situación en los presos en Colombia ha sido tal que la Corte ha declarado en 2 ocasiones el estado de cosas inconstitucionales, teniendo en cuenta las crisis originadas por las condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos a las personas que están privadas de la libertad en las cárceles colombianas. La primera sentencia fue la T-153 de 1998, en la cual se declaró el estado de cosas inconstitucionales en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del territorio nacional, ordenando así al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar un plan y construcción de medidas necesarias tendientes a garantizar las condiciones de vida dignas de todas las personas privadas de la libertad. Posteriormente, en la sentencia T-388 de 2013, también se declaró el estado de cosas inconstitucionales en algunos centros penitenciarios del país, debido a que se identificaron una serie de problemáticas institucionales que a grandes rasgos son las siguientes: una desproporción entre las entradas y salidas de las personas privadas de la libertad, una falta de construcción y adaptación de cupos que respeten las condiciones mínimas de dignidad y subsistencia, una reclusión conjunta de las personas indicadas y condenadas, una falta de articulación de las autoridades territoriales y el Ministerio de Justicia, lo cual a grandes rasgos lleva a muchas debilidades en el sistema de salud del sector penitenciario. Las condiciones de salubridad e higiene tampoco son dignas y al presentar un elevado hacinamiento se causa una reducción de espacios para el descanso nocturno. Adicionalmente, no existen condiciones adecuadas para una resocialización y redención de la pena y también existen demoras en solicitudes de redención de penas y libertades condicionales. Y no existe un suministro adecuado alimentario e higiénico. Finalmente, por lo anterior, la Corte decidió declarar que el sistema penitenciario y carcelario
de Colombia nuevamente estaba incurriendo en un estado de cosas contrarios a la Constitución Política de 1991 y por lo cual ordenó al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y al IMPEC convocar al Consejo Superior de Política Criminal para continuar tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar ese estado inconstitucional. Para la verificación y el cumplimiento de esta orden se delegó al Gobierno Nacional la remisión de informes periódicos a la sala de revisión siguiendo una serie de parámetros.